Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política en este debate y acercarle a ustedes el debate después de esta resaca electoral. Mire que este fin de semana hemos tenido varias resacas, el ascenso de la Unión Deportiva, las elecciones y el Día de Canarias. Pues bien, pues vamos a entrar en lo que es políticamente valorando lo que han sido los resultados. Empezaremos, por supuesto, por lo más cercano y también hablaremos, por supuesto, a nivel nacional que se haya convocado elecciones. Pero vamos a entrar en materia y entramos presentando, por supuesto, principalmente a nuestros invitados que conforman esta noche esta mesa de debate. Nos acompaña don Gregorio Viera. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Gregorio? Pues muy bien, después de todo lo que has dicho de esa resaca, uno se ha mantenido al pie del cañón, aguantando resaca incluida. Don Fernando Toribio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Pues también bien, ¿no? Y para analizar los resultados, ¿no? Don Francisco Valido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios. Y don Blas Ramón Ortega, muy buenas noches. Buenas noches a ¿Cómo todos. estamos, Blas? Muy bien. Pues vamos a entrar en materia y entramos, por supuesto, en ese análisis de lo que ha sido las elecciones y, si me lo permiten, bajamos en cascada. Gobierno de Canarias, primer balance. Gobierno de Canarias. Yo creo que en cuanto a la globalidad del gobierno de Canarias, los partidos que componen la Cámara, salvo el Partido Popular que creció, incluido luego en el comentario que voy a hacer, hemos cometido un gran error como políticos, como demócratas, permitiendo que a la Cámara irrumpa un partido ultraderechista y que sobre todo es un partido que sus mensajes no son nada gratificantes para los derechos humanos. A mí me entristece que haya entrado a la Cámara un partido como Vox, a la Cámara Canaria, que creíamos que era imposible y en las anteriores elecciones dijimos menos mal que no están. Pues están. Son el elemento distorsionador de la Cámara Canaria, en la cual vamos a tener pues un partido que es el más votado, que es el Partido Socialista, que pierde 2 diputados, pero es el partido más votado. Coalición Canaria, que pierde 1 diputado, el Partido Popular como sube, y se mantiene pues ahí Casimiro, como no puede ser de otra manera, y lo que yo valoro es la pérdida absoluta del Pacto de las Flores, sobre todo a la izquierda del Partido Socialista, porque desaparecen del escenario. Podemos, por ejemplo, desaparece porque Nueva Canarias se mantiene con 5 actas y desaparecen entrando esta gente. Me refiero al partido ultraderechista. A mí una de las cosas que me preocupan es que yo he escuchado a algún dirigente, es verdad que en el ámbito local, en que se pone a disposición de la lista más votada, y sin embargo en la Cámara, a nivel de Canarias, no se ponen a la orden de la lista más votada. Ya están conformando un gobierno, el segundo y el tercero está intentando conformar un gobierno obviando a la primera fuerza política. No es de extrañar porque siempre se ha dado así. Recuerden las elecciones en que Juan Fernando López Aguilar sacó 27 diputados y una alianza entre Partido Popular y Coalición Canaria pues los desbancó de la presidencia del gobierno de Canarias, ¿no? Ahora se están dando los resultados. ¿Qué me preocupa? Que estén negociando sin permitir que el cabeza de lista, la lista más votada, encabece. Y en caso de que no tuviese apoyo suficiente de las otras fuerzas, pues hiciesen alternativas con respecto a conformar un gobierno en Canarias. Pero lo que no se puede pedir es que mi pueblo quiera que se respete la lista más votada y me ponga su orden, y sin embargo en el gobierno de Canarias digo completamente lo contrario. Es la contradicción de la política, es lo que perdemos en democracia, es lo que demócratas decimos que pervertimos el propio sistema, y cuando lo hacemos todo eso, sin cortarnos, sin rubor, sin nada, hacemos posible que irrumpan en la Cámara grupos distorsionadores, como dije antes, de la política. Pero más que de la política, de aquello que consideramos derechos adquiridos de la ciudadanía. Ya no hablo solamente de mujeres y colectivos LGTBI, sino de todas las minorías como inmigrantes y demás, la gente de color, etcétera, que irrumpen en la Cámara, y eso ha distorsionado y lo vemos a nivel nacional. Entonces la primera valoración es: el Pacto de las Flores fracasó en su estrategia, sobre todo por la parte izquierda del Partido Socialista, y hay que conformar el gobierno, claro que sí, pero siendo demócratas tenemos que hacer posible que la democracia funcione, y debe funcionar como siempre nos hemos dicho. Se está diciendo que hay una conversación a nivel nacional en la cual el Partido Popular permitiría que, por ejemplo, que en Extremadura, señor Vara, y en Canarias
gobernar a los socialistas si a ellos le permiten Valencia y demás como listas más votadas. Eso es lo que se dice. Es la rumorología que ocurre al día siguiente en la resaca electoral. Ya veremos durante toda la noche en lo que expongamos cómo se va viendo todo el andar de la perrita y a partir de entonces sabremos si esta democracia sigue distorsionándose o sigue engranándose para hacerla más fuerte y sobre todo que no caigamos en los populismos. Don Fernando. Bueno, yo la primera reflexión que quiero hacer en cuanto a las elecciones al Parlamento de Canarias, ¿no?, es una reflexión sobre la lista autonómica y el sistema electoral canario, ¿no? El Estatuto de Autonomía del 2018 modificó en su disposición transitoria primera lo que era el sistema electoral, pendiente de una ley electoral que salió en el 2022, con el objetivo de romper la triple paridad, el efecto perverso de la triple paridad. Bueno, esto no se ha conseguido. El sistema electoral canario está confluyendo en lo mismo, ¿no? La Gomera con 6.600 votos tiene 3 diputados y sigue siendo llave en los pactos autonómicos, ¿no? Por lo tanto, la primera reflexión es que se ha hecho una ley electoral del 2022 muy pobre, que solo lo que hace es copiar de una manera total y absoluta la disposición transitoria primera que decía que tenemos 61 diputados, uno más por Fuerteventura. Esa se llama la triple paridad corregida, que de corregida nada. Tenemos uno más por la provincia de Las Palmas, 61, y la lista autonómica 9, que no han conducido precisamente a evitar esa distorsión y disfuncionalidad de que los votos, de que el 17% de la población pueda conseguir más diputados que el resto de la población mayoritariamente, ¿no? Esto sigue siendo así. Y la segunda crítica: oye, elevaste a 70, podías haber hecho a la inversa, 51 y 9 y 60, y no meter más diputados y más gastos, ¿no? Y eso ya lo han dicho varios profesores de universidad, que han dicho esta disfuncionalidad, ¿no? Primero, ese objetivo. Dicho esto, el tema de que otra vez vuelva a ser la Asociación Gomera, socialista Gomera, el que tenga la llave de un posible pacto, implica fomentar oligarquías caciquiles que no los podemos permitir los canarios, ¿eh? Y ese sistema, de alguna manera, hay que controlarlo, ¿no? Porque es que se puede plantear, y aquí no coincido, bueno, me refiero que hay que dar una pirueta semántica y técnica. Oye, entre Casimiro Curbelo y los 4 que salieron de Vox, pues uno se lo plantea, y hay mucha gente que se lo plantea, ya por meros temas crematísticos de aritmética parlamentaria. Y saben ustedes que el consenso y los sistemas electorales son las reglas del juego, ¿sabes? Y hay unas reglas del juego que están poniendo siempre en bandeja a esas oligarquías caciquiles que con 6.000 votos están dominando el control del poder en Canarias, y eso es esa disfuncionalidad, ¿no? Dicho esto, entra Vox, y a Vox como fenómeno tienes que analizarlo, tienes que estudiarlo y tienes que combatirlo si lo quieres combatir, pero no desde el enfrentamiento con respecto a él, porque lo que hace ese enfrentamiento, y tenemos temas históricos, es fortalecerlo y subirlo, sino hay que combatirle ideológicamente. Si es verdad eso que está diciendo, que es un tema de extrema derecha, que no respeta derechos y libertades fundamentales, todo eso hay que ponerlo en el tapete, pero no en un enfrentamiento directo, porque eso hace potenciar a los partidos. Eso pasó, ¿te acuerdas?, con Esquerra Republicana en su momento, cuando el Partido Popular se metió con, no me acuerdo el nombre de alguien, y lo que hicieron fue subir en las elecciones, ¿no? Y ahora esto es un tema que tienes que analizar, ¿no?
Efectivamente, en la lista esta autonómica, en la segunda fuerza más votada es el Partido Popular, que sin embargo no extrapola a nivel de las islas, que curiosamente, ¿no?, sobre todo en Gran Canaria, no termina de subir. En cambio, en la lista a la comunidad, la lista autonómica, ahí sí está, es la segunda fuerza, la tercera coalición canaria, ¿no? La otra reflexión es: ¿tienen derecho la fuerza más votada, en este caso, que es Ángel Víctor, que perdió 2, ¿no?, con respecto a lo anterior, a formar gobierno? Todo es sabido, siempre lo hemos visto, que es uso y costumbre en Canarias, que siempre el perdedor se va a la oposición. Siempre los que han perdido las elecciones, me refiero el segundo y el tercero, se alían sistemáticamente para conseguir... El ganador se va a la oposición. Exacto, y el ganador se va a la oposición. O sea, eso es un tema fundamental. Y otra correlación que hay es que las expectativas de quién va a ganar las elecciones a nivel nacional. Hay pivotea. O sea, hay un pivoteo claro de que siempre, sobre todo Coalición Canaria, también el Partido Socialista, el Partido Popular, siempre han mirado al quién va a ganar las elecciones generales. Pasó cuando gobernó Bravo de Laguna, ¿te acuerdas?, en el 96, que iba a haber un pacto Coalición Canaria, PSOE, y Bravo Laguna dijo: oye, espera a si gana Aznar, y tú gobiernas en solitario, y si gana Aznar, pues entonces entramos con 4 consejeros. O sea, todo este tipo de situaciones tienes que verlo, ¿no? Entonces, es muy probable que, bueno, ya de hecho está, que el pacto sea Coalición Canaria, PP, la Asamblea Socialista Gomera y Asamblea Reña Independiente. Esto está claro. La otra alternativa sería: oye, ¿se puede meter a Vox ahí? Ya he visto que al Partido Popular y a muchos politólogos dice: oye, deja eso para el final. Deja esto para el final. No, pero lo que está claro es que con Vox algún día, bueno, ya se ha visto que ha entrado en determinadas, ¿no?, instituciones, tiene que gobernar, tarde o temprano. Ha gobernado Bildu, ha gobernado Unidas Podemos, otros partidos políticos. ¿Por qué ellos no pueden entrar? Eso es un tema que está ahí. Y tienes que mirar a Europa, donde también han entrado partidos que son de extrema derecha, y a la extrema derecha hay que combatirla, ya te digo, con ideología. Porque en principio la patria y tal, no, oiga, usted está en contra de, por ejemplo, de las autonomías, tiene que rebatirlo. Oiga, pues usted está en contra de la autonomía, no puede estar en mi órbita ideológica, porque es un disparate sonado alguien que quiera volver al sistema del Estado centralista, el Estado aquel del franquismo. No, eso es imposible. Estamos en un Estado de las autonomías y es más, se va a desarrollar más. Dicho esto, lo último es la extrapolación que van a tener el pacto si es del Partido Popular con Coalición Canaria, etcétera, en todos los cabildos y en todos los ayuntamientos. Y después van a haber una serie de sitios donde no se van a respetar. O sea, donde van a detener patente de corso una serie de municipios importantes. Yo con Coalición Canaria no pacto ni de broma. Y el otro día es con el PP no pacto ni de broma. Dentro de ese pacto, ¿no?, que habría que regular. Y por eso hay que ser muy cuidadoso. Señor Válido. Bueno, yo primero que nada felicitar a las formaciones políticas que han tenido representación en el Parlamento Canario, inclusive a vos. Felicitarlos porque son los ciudadanos quienes les han votado. Por lo tanto, los demócratas lo que tenemos que respetar es la voluntad popular, la voluntad de los ciudadanos. Y si la voluntad de los ciudadanos es que vos estés en el Parlamento de Canarias y los de Podemos no, hay que respetarlo. Hombre, don Gregorio es muy duro con esta extrema derecha cuando ellos han gobernado con Bildu, que son los terroristas que han matado a casi mil españoles, y de eso no se dice nada, o con los independentistas catalanes,
que ahora hicieron una ley para que estos independentistas que conculcaron la ley española, pues le hicieron un arreglo de la sucesión y toda esa historia para que ellos no le castigaran, calladito a la boca y todo el mundo les parecía bien. Entonces no hablemos de extrema izquierda ni extrema derecha, porque el Partido Socialista es el primero que tiene que estar callado hablando de extremas, porque son ellos quienes han gobernado con la extrema izquierda y con los terroristas en el gobierno español. Entonces eso por una parte. Son los canarios quienes les han votado, está en el Parlamento, respetarlo. Después, a partir de, es cuando ellos empiecen a hacer su trabajo parlamentario, le criticaremos, le valoraremos y veremos lo que pasa. En segundo lugar, me produce una tristeza que Román Rodríguez se haya quedado fuera del arco parlamentario. Lo digo con toda sinceridad, ¿eh? Es una persona con quien me une una buena amistad, no política, sino también personal. Coincidimos juntos en los inicios de Coalición Canaria, en la organización, y por lo tanto es un parlamentario importante y se queda fuera gracias a su inestimable colaboración de su amiga íntima, doña Carmen Hernández, la ex alcaldesa de Telde, por poco tiempo, gracias a Dios, y que los ciudadanos de Telde la han mandado para su casa. Hoy parece ser que ha hecho una rueda de prensa, dice que renuncia a su acta de concejal, a ver si también renuncia a su acta de parlamentaria. Si fueron tan mal las elecciones que por culpa de ella Nueva Canarias se lleva un varapalo en Gran Canaria, porque como ustedes comprenderán, tienen los 5 parlamentarios que tenían antes, es decir, no han perdido parlamentarios, lo que ha perdido es a su líder, que no lo tiene en el Parlamento canario, que es un buen palo. Además, un hombre con mucha experiencia política, con bastante cintura política, y un hombre que yo tengo buena amistad con él y a quien yo respeto mucho. Por lo tanto, esa es una valoración que tenemos que ver también. Y luego me alegro mucho que puede ser el próximo presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Me alegro un montón. Gregorio sabe perfectamente que yo a Ángel Víctor le respeto mucho, porque fue los ciudadanos quien le votó. Hay cosas que no me gustaban, pero en cuestión de gusto no hay nada escrito, pero sí lo respeto. Pero en este caso, pues los votos de Coalición Canaria, Partido Popular, la agrupación en Gomera Independiente, los herreños independientes, son más que suficientes para gobernar Canarias y ojalá, seguro que Fernando Clavijo va a ser un buen presidente de gobierno y Manolo Domínguez pues será un vicepresidente. Ya a lo mejor me hubiese gustado más que fuera Manolo Domínguez el presidente, pues a lo mejor no, a lo mejor sí, pero bueno, son los números que están y no vamos a inventar nada. Y a partir de ahí veremos a ver si son capaces de que dos cuestiones que me preocupan mucho, los pactos a nivel de cabildo de las 7 islas. Creo que hay una gran mayoría de Coalición Canaria, Partido Popular, excepto en algunos que lo tiene, por ejemplo, Casimiro Curbelo en La Gomera, que no hay quien le toque la oreja, porque es un hombre muy querido, muy apreciado y muy votado, que también es verdad, ahí tienen los datos. Y luego Fernando decía una clave importante, que hay algunos municipios que no pueden llegar a ese acuerdo porque es imposible llegar a un acuerdo. Yo espero que haya capacidad política para dejar los asuntos personales a un lado y ver qué es lo que interesa al municipio y qué es lo que interesa a la isla. Espero que sea así. Y espero que con estas elecciones también el nacionalismo canario a ver si es capaz de unirse y dejar ese cochafisco de, por ejemplo, en Telde se presentan 17 candidaturas, para no sacar nada. Por ejemplo, Unidos por Gran Canaria, Hablemos Ahora, Izquierda Progresista, el Suma sigue y Roque de Gando y hasta la Pepa, un partido que se llama Pepa, que después al final no creo que se presentara en ningún lado, pues no vi los datos, pero bueno, algo que parece. Entonces, yo creo que en Canarias es importante que el nacionalismo canario se unifique y eso quien tiene que hacerlo es Coalición Canaria y Nueva Canaria, que son fundamentalmente las dos formaciones políticas con esa seña de identidad. Y luego pues también ver que en estas elecciones se han producido grandes sorpresas y en este caso yo esperaba un mayor crecimiento de algunas formaciones políticas, no se han dado, pero lo único que tengo que hacer es respetar la decisión de los ciudadanos. Las elecciones fueron magníficas porque no hubo problemas en ninguna de las mesas, la gente fue con una cordialidad tremenda, hay quien quiso ir a primera hora y otro a última hora, y al final no se ve ningún tipo de acritud en la obligación que tenemos los canarios en ir a las urnas.
Y después algo también que hay que intentar resolver ya no solo a nivel canario, sino a nivel general, la abstención. La abstención sigue siendo muy alta. Y eso solo la culpa la tienen los políticos. Entonces, pues esperemos que en las próximas generales, que don Pedro Sánchez, amigo de mi amigo Gregorio, convoca las elecciones generales para el 23 de julio, pues a ver si conseguimos que haya mayor asistencia de los ciudadanos a ejercer su obligación como debe ser ejercer del voto. En consecuencia, yo creo que se presenta un panorama por lo menos entretenido, y espero que en Canarias pues se produzca un gobierno fuerte y que genere ilusión a los canarios. Señor Blas. Bueno, me acuerdo hace 4 años cuando en las últimas elecciones municipales, autonómicas y de cabildo, que hacíamos aquí un sondeo de cómo podían quedar los diferentes gobiernos. Yo era uno de los que decía que era muy posible que el pacto fuese por el lado de la parte de izquierda, cuando todo cantaba por la parte derecha. Generalmente cuando se hacen los pactos no se hacen por gobernar mejor, sino previendo de aquí a 4 años cómo llegaré yo y cómo llegará mi compañero de viaje para que no me coman el camino. Desgraciadamente vemos que a lo largo de 4 años pasan 40.000 cosas y en esta en concreto, como nos pasó a nosotros en 2007-2011, acuérdate de eso, Fernando, hubieron muchísimos problemas, no precisamente derivados por la actitud política. El tema del volcán, el tema de la crisis, el tema del COVID, y eso al final, quieras que no, termina tirando de todos para atrás. Los diputados son números, ¿no? Son números, unos 15, otros 17 y tal. Prácticamente se han calcado los resultados de las pasadas elecciones, excepto el PSOE, que ha perdido 2, y no ha sido por otra cosa, sino por la gestión de gobierno. No lo ha hecho mal. Yo pensé, o yo entendía, que iba a tener una revalorización, porque la imagen de Ángel Víctor Torres es muy importante y estaba muy valorada a nivel personal. Pero esto es lo que tenemos. La gente, no hay tanta gente que se equivoca. Se equivocarán 5, la inmensa mayoría suele atinar en el tema del voto. Por eso, gente o partidos como Vox ahora, o como Podemos en su momento, crecieron. Y crecieron por la mala gestión de los otros partidos que dejaban esas rendijas, esos huecos por donde entrar, y estos fueron entrando y cogiendo presencia. Para mí era impensable que en un ayuntamiento como Agüime tuvieran 2 o 3 concejales de Vox, o en el ayuntamiento de Santa Lucía. No entro en Las Palmas porque es una población más dispersa, o en Telde, pero sí en esos municipios que la población, sobre todo Agüime, no es tan grande, esa incidencia tan grande. En San Bartolomé ese caso no se dio. Allí prácticamente fue testimonial la presencia de Vox y la presencia de Podemos. Vemos que a medida que pasa el tiempo y se les coloca en el gobierno, lo hemos visto con el caso de Podemos, terminan perdiendo. No es lo mismo predicar y vender humo que sentarte en un sitio donde vas a dictaminar, vas a crear leyes en las que afecta a 50 millones de españoles y que terminas pagándolo por tu mala gestión. Ahora Vox crece porque no tiene gobierno. Cuando lo tenga y el resto de los humanos empecemos a ver que esa gestión que hace, ese despotismo que tiene, que en algunos casos pueden tener una cierta razón, pueden tenerla. Yo en el tema de los ocupas estoy totalmente a favor de que se actúe de una manera que dé legitimidad al propietario, eso lo tengo yo muy claro, pero hay otras en las que Vox es tan radical que atenta contra los derechos por los que todos hemos luchado durante muchísimos años. Por lo tanto, yo creo muy posible que el pacto va a ser el que ustedes dicen, el Partido Popular con Coalición Canaria y el apoyo de Agrupación Gomera Independiente, Socialista y los herreños, pero más que nada por supervivencia. Ya son unos cuantos años de Coalición Canaria caminando por el desierto, y es muy posible que en este caso les toque entrar. Bueno, yo quería puntualizar una cosa con respecto, el gobierno de España no gobierna con terroristas. Yo quiero aclarar que Bildu es el brazo político, te cuenta que los demócratas solicitamos, y en eso gobernaba el Partido Popular, era que si querían llevar la palabra que fuesen demócratas y se hace un partido político. Bildu es un partido político, pero no es terrorista. No, en el gobierno de España no está apoyado en ningún grupo terrorista. No es terrorista Podemos, no es terrorista Bildu,
ni los independentistas, cada uno con su historia, porque también podía determinar que los grupos nacionalistas canarios son independentistas, además lo dicen, son independentistas, no lo han podido llevar a cabo por la fragmentación que tiene el voto nacionalista, pero si los dejaran, claro que sí, claro que sí. Por eso quiero recalcar que el gobierno de España no se gobierna con un grupo terrorista, se gobierna con un brazo político que fue que los demócratas le exigimos que dejaran las armas y que se convirtieran en un grupo político si querían hacer política, y la hacen. Y recuerdo que el Partido Popular, el señor Maroto, que es portavoz en esto, pactó con Bildu para gobernar en su tierra. ¿De qué estamos hablando entonces? Recuerda que el Partido Popular ha gobernado con independentistas a lo largo de los años como el Partido Socialista. ¿De qué estamos hablando entonces? Sí. ¿Por qué para unos sí y para otros no? Y luego, quiero poner en valor, tú eres más amigo mío que Pedro Sánchez, mío. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España y es el secretario general de mi partido. Eso no quiere decir que sean los amigos. Afortunadamente, Paco, los amigos los elijo yo. Y entonces, él es el presidente, es el secretario, muy bien, pero no es amigo. Tú eres más amigo mío que él. Quiero poner esto en valor y en constancia en que cuando se le ha preguntado a gente de Vox, no hablo de aquí ahora, porque de aquí es una consecuencia que venimos arrastrando de todo a nivel nacional cuando irrumpió Vox, como en Castilla y León, ¿no? ¿Por qué nace Vox? ¿Y sabes por qué mucha gente decía que por qué apoyaban a Vox? Antisistema. Antisistema. Era en contra de todo lo que el poder establecido estuviera fuera del PSOE, fuera de Esquerra, fuese del Partido Popular, fuese de quien sea, es antisistema. Pero no antisistema con un conocimiento de causa, no, sino porque estaba en contra, no solamente por los ocupas, sino los inmigrantes. Hay que echarlos al mar, hay que tirarlos a cañonazos. Ese tipo de expresiones que la gente, cuando le dicen el miedo es que te van a quitar el trabajo y esto hay que echarlos fuera, a estos moros, expresiones que utilizan para desgastar, por antisistema se le ha votado. Y ahí tenemos las consecuencias de que no hemos sabido, ciertamente, Fernando, con argumentos rebatir ese tipo de posicionamientos que están ahí. Yo como demócrata, evidentemente, pero me temo que si va a ser como en Castilla y León, que lo que ha sido que todos los acuerdos, no hay acuerdos por unanimidad. En los acuerdos que hay por unanimidad, perdón, que tenía que haber por unanimidad, no lo es porque Vox se ha negado, por ejemplo, cuando habla con la violencia contra las mujeres, pues se ha negado y no hay unanimidad en el Parlamento, ellos votan en contra. Pero eso también en la Asamblea de Madrid, que por cierto, la señora Ayuso, que ahora sacó mayoría absoluta, cuando se marchó, le dijo a ellos, hasta luego Mari Carmen, y con ellos no querían nada más, porque sabía lo que le hacía ese partido a ella en el hemiciclo, en la Comunidad de Madrid. Yo creo que el resultado al final, es verdad que la gente vota, es verdad que la gente vota con el corazón muchas veces y con el bolsillo también, pero la política tiene una cosa, algo perversa, que tenemos memoria de pez, y nos olvidamos que ahora es verdad que ha venido un montón de catástrofes y cómo las ha lidiado Ángel Víctor siendo la cara y un hombre de cercanía, pero hemos olvidado de los años atrás que hemos tenido, que ahora se habla mucho de la crítica a la sanidad, pero es que la sanidad estaba mal. Es que cuando hablamos de educación, es que ya venía mal. Es que tú en tu casa no tienes años suficientes para remendar los problemas que tienes en tu casa, porque cuando las cosas se van larvando paulatinamente durante muchísimos años, al final llega el desmoronamiento de tu casa. Y esto ha ocurrido en esta comunidad. Y es verdad que yo echo de menos un grupo nacionalista canario fuerte, no independentista, un grupo canario fuerte, claro que lo echo de menos. Creo que la representación en Madrid de un grupo de una voz canaria estaría bien. Eso no merma la capacidad que tienen los diputados nacionales representando a Canarias, merma su capacidad para representarnos, que no, que todos nos representan. Pero es verdad que yo siempre, que mi marido es muy nacionalista en ese sentido, era tener una voz canaria que hablase por Canarias como hacen otras regiones. También eso es verdad, es que sentarte a partir el pastel. Cataluña un trozo, Madrid otro, Galicia otro, y al final desmembra toda España, sí, precisamente por eso. Pero sí necesitamos un grupo, no un grupo estridente, no un grupo que vaya allá, no, un grupo que se sienta a negociar los intereses para Canarias, con una voz. Pero los nacionalistas no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué llevan años peleándose los dos grupos nacionalistas de obediencia canaria? ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? ¿Por qué no se han sentado en la mesa? ¿Qué intereses hay
para que los dos no se sienten a negociar eso? ¿Qué ha pasado para que se separaran en su momento, vayan ahora por separado y no se quieren encontrar? Pero el problema no es ello, el problema es cómo han quedado las elecciones y ha sido todo esto. Yo tengo hay una difícil papeleta para Ángel Víctor, evidentemente, pero yo creo que como demócratas le tienen que dejar que él negocie y buscar alternativas, porque eso sería el principio democrático y no hacer la zancadilla de entrada que siempre se ha hecho así. Pero bueno, lo hacemos con todos los gobiernos igual. Entonces, yo planteo que en Las Palmas también el segundo y los demás formen gobierno y que se quiten a Carolina, que en Telde, aunque fue Ciuca el más votado, felicidades a Juan Antonio Peña por ese éxito, que desbanquen a Ciuca, que los demás gobiernen para desbancarlo y no permitan que el mayoritario forme gobierno. Las alternativas tienen que ser cuando tú no eres capaz de conciliar. A partir de entonces, pero no es para quitarte a ti para ponerme yo. Si eso es democracia, apaga la luz y vámonos. A mí me gustaría hacer una apreciación. ¿Lo del amigo o esto quiero agradecerle a Gregorio pues la puntualización que hace. Es verdad que Bildu no es una organización terrorista, es un partido político constitucional que está legalmente constituido. Cierto es también que este Bildu lleva 40 personas condenados por terrorismo. Y que también es cierto que de esos 40 ahora salen 2 alcaldes que decían que iba a renunciar a su acta y no han renunciado de momento, y 2 más que están pendientes a ver si salían o no salían, que están condenados también por terroristas por asesinar, por asesinos. Pero ellos están allá. ¿Pero quién los eligió? No, sí, hombre. Yo no entro, sí. Yo creo que lo eligieron y representa a una sociedad que le han dado su voto y nosotros como demócratas tenemos que respetarlo. Pero no nos va a callar. Podemos decirlo, oiga, claro, ustedes han sido unos terroristas, ustedes han matado a políticos, guardias civiles, trabajadores, periodistas, niños, mujeres, abuelas, y se han llevado todo por delante casi 1000 personas en España. Así que eso es lo que yo he querido pongo el acento en esto, porque caramba, de la misma manera que ustedes, la extrema derecha, como si fuese la fin del mundo, como si aquí vinieran, no, mire, los de Vox, que yo no estoy aquí para defenderlo a ellos, hasta el día de hoy no tienen nada ni nada parecido con lo que vienen algunos elementos de este nivel. Y yo te agradezco que hayas hecho esa puntualización, porque fue un error mío al expresarme en el ardor de la dialéctica, pues yo querer meterme con Gregorio, pues claro, ya. Entonces te pido mil disculpas. Entonces, y te agradezco. Yo te aborro como amigo y pongo a Pedro Sánchez como amigo mío. No, yo te acepto como amigo porque me parece que es una persona. Hemos tenido nuestras cosas, también. Sí. Como eso pasa como en todas las familias. Pero eso ya forma parte del pasado y tenemos una buena amistad y un gran respeto. Por eso te digo que tú eres más cercano que Pedro Sánchez. Muchas gracias, Gregorio. Toda la vida. Si quieres te cambio, pero no estoy dispuesto. Simplemente como te dirigías a mí con el tema de Vox y el tema nacional. A mí porque estás frente a mí, no por otro tema. Yo no digo que Vox irrumpa en política porque es mejor, porque busque mejores soluciones. Vox irrumpe en política como un virus irrumpe en el cuerpo humano cuando hay una debilidad. Es simplemente eso. Cuando encuentra el hueco, pasa. Y no es bueno, nunca es bueno, como tampoco ahora Podemos, tampoco es en este caso, simplemente que hay un nicho importante de votos en los que, por una condición o por otra, tienen la tirada hacia Vox. Por ejemplo, yo no soy partidario de prohibir la llegada de inmigrantes, nunca. ¿Cómo vamos a prohibir eso? Si aquí nosotros no tenemos niños para mantener esto, para empezar. Y porque todo el mundo tiene derecho a una vida digna, en democracia, respetando siempre cuando llegue. Esa es una puntualización que yo hago. Donde vaya, respeta. Yo no puedo estar en contra de que se atienda por la seguridad social al que llegue. Hay que dar una solución y es una cuestión sanitaria y es una cuestión humana y mundial. Pero sí que hay un nicho de votos importante en el tema de los ocupas. Y aun no estando ellos de acuerdo con las otras 2 indicaciones, sí están afectados por esta. Hoy estuve en un edificio en un municipio donde de 12 viviendas 10 eran ocupas. Explícaselo al propietario. Expliquen esto al propietario. Yo vengo de un municipio, San Bartolomé de Tirajana, en el que no es que hayan ocupas en los barrios, ocupas en la zona turística. En la zona turística. Lidien eso con el uso turístico. Quiero decir con esto, me acuerdo una vez, Fernando, que tú decías, hace muchos años hablaba de este tema,
¿Cómo es posible que se esté consintiendo que en los márgenes de la autopista, en las cuevas, ¿te acuerdas cómo estaba aquel tema? ¿Y está? Y está, y cada vez más grande, y cada vez más grande. ¿Remedio? ¿Y qué hacemos con todo esto? Quiero decir con esto que Vox, cuando irrumpe en política, irrumpe por un montón de sitios, pero porque tiene un montón de sitios de donde buscar, y son sitios específicos. No se entra en el detalle, pero son sitios muy específicos. En cuanto al nacionalismo, nada más que... Si hemos estado de acuerdo a nivel nacional en presentarnos con Coalición Canaria, y cuando se ha hecho, se ha conseguido. Hemos conseguido resultados, y nunca han sido resultados en el que excluimos al resto de las comunidades. Os recuerdo, en el voto aquel 150 y pico, que era Pedro Quevedo, que se negoció el 75% los descuentos de los viajes. Se lo aplicó. No solo para nosotros, además para Ceuta y Melilla y Baleares. Se aplicó el 155. O el 155. Sí, se lo aplicó, él dice que era el voto, pero él nos cuenta que también votaron 155 más. Bueno, sí, pero bueno, pero más importante, pero bueno, ¿el uno o el 150? ese uno es el mismo que La Gomera. Dije al principio que estos son números. Y los números suman o restan dependiendo de dónde los coloques. Y desde luego, yo estoy más de acuerdo con que me descuenten el 75 que me descuenten el 50. Yo y cualquier canario, cualquier mallorquín, cualquier balear. Gracias, doña Carolina Daria, de tenerlos ahí en la Bueno, pero bueno, es lo que tiene. Ellos, vamos a ver, los políticos hay que entender, señores, que no se ponen solos. No se ponen solos. Alguien los colocará en su sitio. Vamos a ver. Por lo tanto, eso habrá que aceptarlo lo primero. Los políticos deben hacer una reflexión y decir, oye, si yo me presento en 3 elecciones, y solo saco 2, ¿qué más le falta que al señor Pedro Quevedo le diga que en Las Palmas de Gran Canaria no tiene apoyo? Señor, ruédese, quédese en su casa. Pero tú has visto alguno que se ruede. Pero bien, yo quiero hablar yo porque me han quitado la palabra. Pero déjame puntualizar. Oye, que lo que hay en San Bartolomé de Tirajana, en ese sector, no son inmigrantes que vienen pateras, que se están metiendo en chabola. No, hombre, a lo mejor es una persona que le quitó el banco una casa porque se metió empresario. Que hay muchos europeos, no nacionales, muchos europeos la historia que está haciendo una urbanización. La reflexión que hago yo es la siguiente, ¿no? La partitocracia, ¿no? El Estado de partidos ha creado una disfuncionalidad en el sistema democrático, ¿no? Hemos visto que los partidos, cuando llegan al poder, colonizan las instituciones, unos más que otros, y eso es un dato muy peligroso para el sistema democrático. De hecho, cuando estamos viendo estas abstenciones, yo pienso que tienen mucha interrelación dialéctica con lo que pasa en los partidos. Una nomenclatura, una camarilla que no se va ni de broma, que vive, que crea clientelismo, que crea enchufismo, que además te somete, porque si tú si te mueves, como decía Alfonso Guerra, no sales en la foto. Eso es una perversión del sistema muy fuerte y los partidos políticos tienen que verlo. Y cuando han habido estas líneas de hendiduras transversales, pues cuando han habido crisis, por ejemplo, cuando entró Podemos con el 25M, con los temas de corrupción, cuando, y ahora voy a dar un salto cualitativo, es decir, la extrema derecha siempre ha asistido en España y estuvo con Blas Piñar cuando las primeras elecciones del 78, no sé si se acuerdan, y entró en el Parlamento, siempre ha habido. Lo que pasa es que llegó un momento que el Partido Popular logró aglutinar el centro derecha, y entonces por eso ganaron las elecciones y eso estaba un poco ahí difuminado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vienen las crisis económicas, esas hendiduras transversales que se llaman, es cuando aparecen estos grupos hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, pero están ahí. ¿Y por qué? Porque han fallado los partidos tradicionales. La ley de bronce de los partidos tradicionales, tienes a los mismos tíos que viven, muchos sin preparación de ningún tipo. No sé, es una crítica que está ahí y por eso los partidos no avanzan cuando tienen que avanzar. Y hay que decir, oiga, el partido tiene que estar 4 años y vete, no puedes estar ahí
toda la vida. Gente, ¿sabes?, que está al enchufismo y al clientelismo. Y eso es lo que ha pasado, lo que veo yo en los temas de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta ahora, desde mi punto de vista? Una política en mayúscula como la que hubo en el 78 con los pactos de Moncloa, porque es necesario ponerse de acuerdo los grandes partidos, con política en mayúscula, además con coherencia, con consenso, ¿no? Y plantearse los grandes retos que tenemos nosotros en la sociedad, como es cómo pagamos la deuda pública, cómo solucionamos los temas del paro, cómo solucionamos cantidad de cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. Y no tiene que haber políticos que digan el no es no, el sí es sí. Oiga, no me sea sectario. Tenemos que tener esa política de consenso y de grandes acuerdos, y eso es lo que está fallando a todos los niveles. Por ejemplo, en el tema de la inmigración, lo que todo el mundo tiene claro, y es donde lo ha planteado Bosch con alguna coherencia, es, oiga, tiene que haber un control de la inmigración y una regulación. Claro que tienes que permitir la entrada, pero con control, con regulación. Lo que no se puede permitir es ¿sabes?, una entrada totalmente descontrolada, patrocinada por las mafias que trafican con seres humanos, y todo esto hay que controlarlo y frenar a Marruecos y decirle, oiga, hay que tener un control ahí de esas emisiones de patera. No se puede permitir, por ejemplo, y esto es un tema de crítica total y absoluta, a los presidentes de los partidos, a los secretarios de los partidos, tiene que haber un control, porque lo que hay es un centralismo democrático stalinista, de origen stalinista, que es que ese centralismo hace lo que le da la gana. Y hemos visto que, no voy a citar nombres, pero determinados partidos que hacen lo que le da la gana y se cargan a los varones. Y ahora, por ejemplo, uno de los temas que ha tenido el problema el Partido Socialista a nivel nacional es que en las municipales le ha estallado ese tsunami que llaman de la política nacional, en clave nacional. Le ha estallado y le va a seguir estallando, y eso no puede ser. Tenemos que tener líderes que no sean sectarios, que vayan al consenso, al diálogo. Tú eres presidente del gobierno, eres mi presidente del gobierno, en base a esa política de votación, ¿no?, a ese cuerpo electoral, que somos todos. Y cuando somos realmente iguales, cuando ejercemos el derecho al voto. El voto mío es igual que el de cualquier multimillonario, los votos, ese cuerpo electoral. Y tenemos que defender este tipo de estrategias que se están viendo. No se puede permitir que alguien unilateralmente, sin consensuar con el Consejo de Ministros, te haga un pacto que se carga el Sáhara, la independencia del Sáhara, la autodeterminación del Sáhara, una modificación de la sedición, una modificación de la malversación que nos está costando unos problemas serios. No se puede hacer unilateralmente y tienes que consensuarlo. Las grandes políticas de Estado se tienen que consensuar. No se pueden poner mano militari porque descontrolas la situación. Y mientras no haya una democratización seria, no el centralismo democrático, porque el centralismo democrático es el control de esa nomenclatura de las instituciones, y que al Parlamento lo pone nada más y nada menos que como comparsas de una correa de transmisión de un partido político, donde ya los parlamentarios lo único que hacen es cumplir órdenes sujetas de la imposición de un partido político. Eso no es el parlamentarismo, y eso es lo que está sucediendo. Por eso, listas abiertas, no cerradas y bloqueadas. Y yo estoy convencido que con una modificación en el sentido de hacer más participativo, más representativa a la sociedad, eso sería bueno para el colectivo. Y otra reflexión, porque como estamos hablando de Bildu, etc. La ley de partidos políticos dice que efectivamente prohíbe a elementos que han estado y que no han renunciado al tema del terrorismo. Tienes que renunciar. Pedir perdón. Bueno, y pedir perdón, pero es que eso no lo hace. Pero bueno, pero al menos esta circunstancia, ¿no? Pero viste lo que dijo Sánchez, dice, es legal, pero no es decente. No. Eso no es así. Si estás poniendo gente que ha cumplido las penas, pero estás poniendo elementos que mataron, si es así, en una lista electoral, eso ahí, si yo estoy en el poder, mando al fiscal jefe. Pero el fiscal jefe está colonizado.
El fiscal general del Estado está colonizado. También está colonizado el Tribunal Constitucional. También están colonizados la mayoría de las instituciones. Es gravísimo, gravísimo para el sistema, porque uno tiene la impresión de que no hay una independencia total y absoluta, sino lo que hay es un tema muy manipulado, y es un tema gravísimo para las instituciones. Y lo que tenemos que hacer es ese pacto entre todos para hacer un cambio radical, porque si no nos estamos cargando el sistema y va a venir y va a seguir subiendo Vox. Como tú no pongas frenos a esta situación. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate.